Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la primera reunión del 2021. Y como no, comenzar con alabanzas. Vamos a empezar cantando el coro número 28, Vine a alabar a Dios, y el coro número 7, Tu nombre levantaré. Muy lindas alabanzas. A continuación vamos a escuchar el mensaje de la palabra que está a cargo de Gustavo Piraino. Hola, buen día. Esta es nuestra primera reunión familiar del año. Que el Señor les esté bendiciendo y nos esté acompañando en este año que comienza. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 14 y el 15. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vamos a leer también en el libro de Números, en el capítulo 21, del versículo 4 al 9. Dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino,
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y sea de alimento y de bendición en cada una de nuestras vidas. Este pasaje que hemos leído allí en el Evangelio de Juan son palabras del Señor Jesús, haciendo referencia a esta historia que hemos leído allí en el Antiguo Testamento. Y encontramos en la palabra de Dios, sobre todo en los Evangelios, un montón de analogías o de enseñanzas tomadas del Antiguo Testamento para enseñarnos justamente en cada una de nuestras vidas. En este mismo Evangelio, en el capítulo 1 y en el versículo 29, el Señor Jesús va a tener un encuentro con Juan el Bautista. Y dice la Escritura: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto también está tomado allí del Antiguo Testamento, cuando Dios le da la ley al pueblo de Israel y les enseña acerca de los sacrificios, que había que tomar un cordero, que había que sacrificarlo, y la sangre de ese cordero servía como expiación por el pecado. O sea, aquel sacrificio servía para cubrir el pecado del pueblo, no para quitarlo. Y esta es la gran diferencia, o esta es la gran enseñanza que nos muestra aquí el evangelista Juan. Aquella sangre de aquel cordero tenía una duración y cada año volvía a repetirse otra vez el sacrificio, volvía a repetirse la expiación, y esa sangre significaba solamente o servía solamente para cubrir el pecado. Sin embargo, dice que cuando Juan vio al Señor Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero que Dios manda a esta tierra para quitar de en medio el pecado. Y este mensaje en esta mañana rogamos al Señor, es el deseo de cada uno de nuestros corazones, que pueda llegar a alguna persona que necesita quitar el pecado de su vida. Muchas veces cubrimos aquellas cosas que suceden en nuestras vidas y nos alcanza solamente para cubrirlo y pensamos que con eso alcanza. No, dice la Biblia que necesitamos al Cordero de Dios, necesitamos a Cristo, que es el único que puede quitar de en medio el pecado, que puede transformar, que puede cambiar nuestras vidas. Pero dice la historia allí en Números que hemos leído, que tiene varias enseñanzas. Dice que el pueblo de Israel dice que tenía que iniciar un camino que los llevara a una ciudad que se llamaba, a un lugar que se llamaba Edom. Y ellos estaban acostumbrados a transitar ese camino de una manera. Y Dios les dice ahora que debían hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque el camino que ellos transitaban estaba cerrado, estaba sitiado, y había que rodearlo por otro lugar. Tenían que ir para el lado sur, hacer todo un rodeo para poder llegar allí, a aquel lugar que Dios les había enviado. Y esto me hizo pensar en esta mañana en el tiempo que nos ha tocado vivir y que estamos viviendo, ¿no es cierto? Estábamos acostumbrados a transitar por un camino y de repente esos caminos se cerraron y hubo que transitar por otros lugares para llegar al mismo objetivo. Y esto pensando también en nuestro servicio con el Señor, en nuestras reuniones, en la manera en que desarrollábamos las cosas, hubo que cambiar, ¿sí?, y transitar por otros lugares para llegar al mismo objetivo. Y damos gracias a Dios porque Él nos proveyó de todas las cosas, de todas las herramientas, nos ha bendecido, nos ha provisto de todas las cosas para poder llegar al objetivo que tenemos como iglesia, que es el de dar testimonio de nuestro amado Salvador
el Señor Jesús. Pero lamentablemente y con tristeza para esta historia que hemos leído allí del pueblo de Israel, esto no sucedió. Porque como el camino se alargó, como el camino fue cambiado, dice allí el versículo 4, dice que el pueblo se desanimó por el camino. Y quizás alguno esté pasando por algún tiempo de desánimo, quizás al principio, a la mitad, al final o en este tiempo que estamos viviendo, quizás haya desánimo. Y a veces eso puede suceder en nuestras vidas. Lo que no puede suceder es lo que nos narra el versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Qué triste, ¿no es cierto?, cuando el pueblo de Dios murmura contra Dios, cuando se queja, cuando menosprecia las bendiciones que vienen de parte de Dios. Este pueblo que había visto las maravillas de la manera en que el Señor los sacó con su propia mano, de las cosas que Dios les había provisto, del alimento que les había dado en el desierto, bueno, ahora menospreciaban todas estas cosas, porque se había cambiado su camino, porque se había hecho más largo, porque se desanimaron, porque se impacientaron. Lo triste y lo concreto es que ellos murmuraron contra Dios y menospreciaron la bendición de Dios. Esto no puede suceder nunca en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Acá el símbolo del alimento de este pan, el maná, es el símbolo de lo que la palabra de Dios provee en nuestras vidas, nuestro alimento espiritual. Siempre debemos obedecer a lo que dice la palabra de Dios. Siempre debemos atender a lo que dice la palabra de Dios. Aunque Dios nos lleve por caminos diferentes, aunque Dios nos haga transitar por momentos y situaciones diferentes a las que estamos acostumbrados, siempre debemos oír, escuchar la voz de Dios, hacer caso a su voluntad, hacer caso a su palabra y alimentarnos de ella. Qué triste que el pueblo de Israel renegara y dijera: este pan que nos das es liviano, no nos alcanza, no nos sirve. Que nunca pase esto en nuestras vidas. Y dice que el verso 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del pecado, se instaló en el pueblo y la pasaron mal, y Dios envió la mortandad allí en medio de ellos. Pero si pudiéramos decir en esta mañana algo positivo en esta triste historia, es que el pueblo de Israel confesó su pecado. El pueblo de Israel se dio cuenta que necesitaba una vez más de la ayuda de Dios. Y dice el verso 7: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Confesó su pecado, buscó la ayuda de Dios, buscó la intercesión de Moisés por medio de la oración, para que él orara por ellos, para que él intercediera ante Dios. Y Dios, que es grande en misericordia, que su amor es inalterable, que su fidelidad es grande, le dice a Moisés: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponle sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Dios le manda que diseñe aquella serpiente de bronce, la coloque en un asta, en una madera, y la eleve. Y todo aquel que elevare su mirada y mirare a ella, dice, vivirá. Qué gran enseñanza, ¿no es cierto? Qué lindo cuadro, qué luminoso es lo que nos muestra la palabra de Dios aquí en el libro de Números. Aquellos que miraban aquello que Dios le había mandado hacer a Moisés, dice que vivían. Pero era necesario levantar la mirada, ¿no? Levantar la cabeza y mirar a la serpiente. Y eso es lo que Dios nos pide a veces en nuestras vidas. A veces estamos mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Tenemos nuestras cabezas gachas y nuestra mirada no está puesta en Dios, nuestra mirada no está puesta en Cristo. Y generalmente cuando nuestra mirada no está puesta en Dios y no está puesta en Cristo, generalmente fallamos, generalmente caemos, generalmente no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos obedeciendo
a la palabra de Dios. Dice también en el libro de Josué, hablando también del pueblo de Israel, en el capítulo 7 y en el versículo 20 y 21 nos cuenta la historia de un hombre del pueblo de Israel, de un hombre del ejército del pueblo de Israel que se llamaba Acán. Y la historia así rápidamente dice que el pueblo de Israel había tomado la ciudad de Jericó y Dios se la había entregado en sus manos, ¿sí? Dios luchó por ellos y le había dado y le había concedido la victoria, pero les había pedido que no tocaran nada de allí, salvo las cosas que Dios les dijo que sacaran, las otras no podían tocarlas. ¿Por qué? Porque dicen que eran anatema, eran pecado y no debían contaminarse de ellas. Sin embargo, dice el verso 20 del capítulo 7, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondí bajo tierra, en medio de su tienda, y el dinero debajo de ella. La mirada estaba puesta en otro lado, ¿no es cierto? La victoria había sido concedida por Dios, le había entregado todo, sin embargo Acán no estaba mirando a lo que Dios decía, no estaba atendiendo a la voz de Dios, y miró, dice la Escritura, codició, tomó y escondió. Eso es lo que produce el pecado en nuestras vidas, ¿no es cierto? A veces miramos cosas que no tenemos que mirar, a veces tocamos cosas que no tenemos que tocar, a veces codiciamos cosas que no debemos codiciar. Y a veces cuando el pecado se apodera de nuestras vidas, cuando nos equivocamos, ¿qué hacemos? Lo ocultamos, como hizo acá. Dice que lo escondió bajo tierra, o sea que era consciente que lo que había hecho no estaba bien, y si alguno del pueblo se enteraba, lo iba a denunciar, iba a demandar que él había hecho mal. Y dice que empezó a venir problemas al pueblo de Israel porque había un pecado escondido, y ese pecado era de Acán. Y ese pecado escondido llevó a Acán a la ruina de su vida. A veces pensamos que Dios no nos ve, a veces pensamos que hacemos cosas y como nadie nos ve, pasan por alto, las escondemos en nuestros corazones, en nuestras vidas. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que Dios conoce, que Dios ve todas las cosas, que nuestra mirada entonces estén puestas en Dios, en nuestro Salvador. Por eso dice allí el capítulo 3, el versículo 14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que el Señor fuera levantado, así como un día se levantó la serpiente para que el pueblo pudiera vivir, un día fue necesario que Cristo fuera levantado allí en la cruz y muriera por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Grande, como decíamos recién, es el amor y la misericordia de Dios. Dios murió en la cruz, su Hijo amado, el Señor Jesús, murió en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos, para que creyendo en Él pudiéramos obtener el perdón y la vida eterna. Y como decíamos al principio, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y el Señor era superior a esa serpiente que había sido diseñada, que el pueblo de Israel miraba y se salvaba. Pero aquellos que se salvaron y miraron y se sanaron también murieron en este mundo. Sin embargo, dice que aquel que mira a Cristo, que aquel que cree en la obra del Señor, vive eternamente. Tristemente, después el pueblo de Israel, más adelante, allí en Segunda Reyes, seguían adorando a esa serpiente que ya no tenía razón de serlo. Ya había pasado, fue para un momento. Era una cosa que iba a perecer en esta tierra y Dios la manda a destruir allí en el reinado de ese gran rey que fue Ezequías. Sin embargo, aquí la enseñanza dice que la obra de Cristo es eterna y nuestra salvación es eterna. Si hay alguien en esta mañana entonces que quiera depositar su mirada en Cristo, que quiera creer en esa obra maravillosa de la cruz, obtendrá el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Y para nosotros, hermanos y hermanas, hay un desafío quizás para este año que pudiéramos tomar. Y ese desafío es levantar aún más nuestra mirada. El Señor nos ha bendecido en el año que ha pasado, en el servicio de su obra,
hemos visto que el Señor nos ha acompañado y ha estado a nuestro lado, pero también el desafío es levantar aún más nuestra mirada. Como dice el apóstol Pablo escribiendo allí a los Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si no queremos fallar, si queremos que nuestro servicio aún sea mejor para el Señor, si queremos consagrar aún más nuestras vidas para el Señor, nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Como hemos visto en estos ejemplos en la Biblia, cuando nuestra mirada está en la tierra, seguramente vamos a fallar, seguramente no vamos a hacer la voluntad de Dios, seguramente no vamos a crecer espiritualmente, seguramente no vamos a poder servirle de la mejor manera a nuestro amado Salvador. Dice el capítulo 3, versículo 1 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Tomemos este desafío, aún más levantemos nuestras miradas, aún más posemos nuestra vista en aquel que está allí en los cielos, esperando el día glorioso en que da de venir a buscarnos, ese día en que Él se va a manifestar, ese día en que nos va a llevar con Él para toda la eternidad. La invitación entonces en esta mañana es, si todavía no tienes a Cristo en el corazón, acepta el trabajo, la obra maravillosa que el Señor hizo en la cruz. Él fue levantado allí en la cruz en favor tuyo para perdonar tus pecados. Dice, el que cree no es condenado, sino que es salvo para toda la eternidad. Y para nosotros, sus hijos, el desafío es levantar aún más la mirada, posarla en el Señor, dejarla en el Señor, para que Él guíe cada una de nuestras vidas, para que podamos dar testimonio, para que podamos ser como Moisés con el pueblo de Israel, interceder por medio de la oración, por medio de nuestras vidas, por medio del mensaje de la palabra de Dios, por aquellos que todavía no tienen a Cristo en el corazón. Dios lo utilizó a Moisés, diseñó aquella serpiente de bronce, tal cual Dios le mandó, hizo como Dios le mandó, y el pueblo la miró, y el pueblo vivió. A nosotros el Señor nos ha mandado, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Cumplamos con lo que el Señor nos pide. Oremos por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Pero para poder hacerlo de acuerdo a lo que Dios quiere, nuestra mirada, nuestra vista deben estar posadas en nuestro amado Salvador. Que Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios por su palabra y también agradecemos a Gustavo por su preparación. Y para finalizar vamos a terminar con una oración. Oramos. Señor Padre Celestial, te agradecemos primeramente por un día más de vida, Señor. Te agradecemos porque pudimos escuchar el mensaje de tu palabra, Señor, en esta mañana. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, y por cada una de las familias que están escuchando, Señor, que tú los puedas bendecir de gran manera, Señor. Te agradecemos por todo, en nombre de Jesús y Padre Celestial. Amén. Damos por finalizado la reunión del día de hoy y nos estaremos viendo en la Santa Cena, 20 horas. Que tengan un buen día.